¿Cuál es el margen de costura recomendable? Pues depende. Si trabajas patrones industriales, lo normal es que sea de 1 centímetro a lo largo de las costuras y de 2 o 3 centímetros para los bajos. En este caso, los márgenes de costura siempre se van a dar en el patrón. Pero si trabajas patrones a medida o para ti mismo, el margen de costura debería ser de 2 centímetros a lo largo de todas las costuras y de 4 centímetros para los bajos. Esto lo hacemos así porque en patronaje industrial sacamos las copias sin ajustarlas a nadie específicamente, pero en patronaje a medida sí, y dejando un margen de costura mayor nos aseguraremos de que podemos corregir cualquier error cometido en la toma de medidas, es decir, que esos 2 centímetros son un margen de maniobra que nos ayudará si tenemos que hacer ajustes adicionales. Además, en patronaje a medida, al tener un margen de costura superior, se recomienda dejarlo sobre el tejido y no en el patrón. ¿Cómo sacar las medidas para cinturilla? Primero sacamos el largo, midiendo con el metro directamente sobre la prenda y dejando un trocito de margen de costura, y también para solventar posibles errores. Una vez que tenemos el largo, el ancho va a depender de cuánto quieres que sea, y siguiendo esta regla que os voy a enseñar. Tomamos como base que nosotros dejamos siempre 2 centímetros de margen de costura. Imagina que quieres una cinturilla que mida 3 centímetros de ancho. Esta es nuestra cinturilla, por aquí dobla, pues sería así. 2, 3, 3, 2. ¿Que la queremos de 4? 2, 4, 4, 2 y así sucesivamente. La entretela iría pegada en una de las dos mitades completamente, incluido el margen de costura. Por lo tanto, si la cinturilla mide 10 centímetros en total, la entretela tendría que medir 5. ¿Cómo aprovechar un patrón de manga para más proyectos? Primero, tenéis que saber que cada patrón lleva su propia manga, ya que sus dimensiones dependen de la sisa que hayamos trazado en el patrón. Y no es lo mismo el tamaño de la sisa que lleva un vestido que la de un abrigo. Pero si queremos ahorrar tiempo y trabajo, ya que estamos haciendo prendas similares, podemos hacer esto. Antes de nada, debes saber que esta medida de aquí, la de la manga, es 1 o 2 centímetros más grande que la medida de las sisas, porque es lo que hace que la manga quede bien. Siempre tiene que ser más grande. Tomamos el metro y medimos el contorno de nuestra manga y también el de las dos sisas. Si la manga mide 1 o 2 centímetros más que las sisas, estará perfecta, pero si mide igual o un pelín menos, podemos arreglarlo. Esa medida que nos falte hasta esos 2 centímetros le añadiríamos una miguita hacia cada lado. Si la diferencia es mayor, entonces recomiendo hacer un patrón de manga desde cero. ¿Qué tipo de canilla tiene tu máquina? Las canillas son estándar para cualquier tipo de máquina de coser, pero existen dos tipos diferentes, así que es importante saber cuál es el tuyo, sobre todo a la hora de comprar canillas nuevas. Que sepáis que el material no influye en eso, las hay de metal y las hay de plástico. Pero no es eso en lo que os debéis fijar, sino en el tamaño. Las hay más altas, como esta de aquí, y las hay más bajas. Y eso es lo que debéis tener en cuenta cuando compréis canillas nuevas. La mía utiliza de las canillas altas, ¿y la vuestra? ¿Cómo estudiar patronaje sin gastar mucha tela? Este es un consejo para todos aquellos que estáis estudiando patronaje. Cuando se estudia patronaje se aprende a hacer muchos patrones, pero es recomendable trasladarlos a la tela y montarlos para aprender cómo quedan en la realidad. El problema es que, aunque muchos de lo que sacamos en tela luego nos lo ponemos, no siempre es así. Además, se gasta muchísima tela. Para aquellos patrones que no vamos a aprovechar, os recomiendo que os hagáis con un maniquí pequeño y que los hagáis en pequeñito, como estos. Yo, por ejemplo, tengo este maniquí, le he tomado las medidas y a partir de aquí he sacado estos dos patrones. Tiene la ventaja de que ahorras un montón de tela y además los patrones se hacen más rápido por ser más pequeños. Ideas para organizar tus patrones. Yo me dedico profesionalmente a la costura, pero no tengo ningún taller ni tienda, es decir, que trabajo en casa. Manejo muchos patrones, pero ¿qué hago con ellos? ¿Dónde los guardo? Yo utilizo la puerta de la habitación en la que trabajo. Obviamente necesitáis una habitación para ello. Yo he pegado unas perchas adhesivas en la puerta para no estropearla y tengo los patrones atados con una cuerda. Así de fácil. Espero que os sea de ayuda este consejo. Y es recomendable no sobrecargarlas de peso, por eso yo tengo un montón de perchitas, creo que son 5 o 6.
Alternativas a los hilos flojos para los que están aprendiendo. Si estás aprendiendo a coser, habrás oído hablar de los hilos flojos, que sirven para marcar los patrones sobre la tela y así saber por dónde coser. Y sí, son muy pesados de trabajar, todos odiamos los hilos flojos, pero aquí tengo un método para cuando os canséis de pasar hilos flojos. De momento tengo el patrón calcado sobre la tela y para marcarlo en el otro lado lo que voy a hacer es poner alfileres. Consiste en delimitar con alfileres todas las esquinas de nuestra prenda y después poner algún alfiler entre medias para continuar con el dibujo. Y una vez que lo tenemos por aquí detrás, solo tenemos que ir marcando los puntos y dibujándolos. Sin embargo, este método lo desaconsejo si la tela es muy clarita, ya que debemos trabajar con pulcritud y llenar la tela de pintarrajos es poco profesional y alguna vez puede pasar que las marcas no se borren bien. Para todo lo demás, este método os va a ahorrar mucho tiempo. Alternativas a los ojales para prendas de abrigo. Hace algunos meses publiqué en el canal el patrón de este abrigo. El problema es que a la hora de trabajar un tejido como este, que es elástico y que además tiene rizo, es que los ojales se trabajan muy mal y es mejor evitarlos. Las cremalleras también me darían problemas. Yo escogí unos imanes para bolsos pequeñitos y que son aptos para coser. Es importante comprobar que el imán no sea muy fuerte para no deformar la tela, pero si este método no os convence, podéis usar otros métodos. Por ejemplo, este abrigo lleva automáticos grandes para abrigos y son estos que son de plástico grandecitos. Por último, si no os convence ninguna de esas dos maneras, estarán siempre los ganchitos o corchetes, grandes también para poder ponerlos sobre un abrigo. ¿Qué reglas se utilizan en costura? Yo personalmente utilizo estas: regla recta, escuadra o cartabón, una de las dos, regla de cadera o pantalonera y regla multicurvas o sisómetro. Esta de aquí sirve para hacer la curva de la cadera y para todas las demás curvas yo suelo utilizar esta otra. Sé que venden packs con un montón de reglas, pero tener en cuenta que muchas veces suelen mezclar dibujo con costura y en esos packs suelen meter reglas que no hacen falta o que son redundantes entre sí, solo para aumentar el precio. También podéis utilizar estas reglas pequeñitas de dibujo si hacéis ropa para niños, ya que la curva, obviamente, es mucho más pequeña. Yo también las utilizo para enseñar patronaje, puesto que trabajo en patrones pequeños para que se vean bien en cámara, así que si estáis estudiando con patrones pequeñitos, esta también os podría valer. ¿Qué alfileres se recomienda usar en costura? Pues los de toda la vida, que no son muy largos y no tienen bolitas, ni florecitas, ni nada de eso, ya que nos ayudan a montar mejor una prenda y además nos permiten hilvanar con comodidad con los alfileres puestos. Donde más lo vais a notar va a ser cuando montéis las mangas, ya que primero se ponen con alfileres y antes de hilvanarlas tenéis que comprobar que la manga está bien puesta para luego no trabajar en balde. Si los alfileres son demasiado largos o si tienen bolitas que me están estorbando, nunca podremos comprobar si está correctamente puesta la manga. Por eso se utilizan los alfileres de toda la vida. Este tipo de alfileres está diseñado para otro tipo de trabajos, como patchwork, para tejidos acolchados o también para coser tela de pelo. ¿Cómo coger las tijeras correctamente? Parece una chorrada, pero las tijeras tienen una forma de cogerse y para ello nos vamos a fijar en la punta. Cuando cortamos las costuras de una prenda, se recomienda cortarlas así, aunque parezca un poco ortopédico, con la mano debajo de las costuras, para que de este modo no cortemos tela indeseada y le hagamos un estropicio a la prenda. Así que la parte redondita mira hacia abajo, más que nada para no apuñalarte la mano. Así mal, así bien. También, cuando cortamos tejido sobre la mesa, se recomienda que la parte redondita mire hacia abajo, precisamente para no desafilar la tijera cuando choque contra el borde de la mesa. 3 ejercicios muy básicos para empezar a coser a máquina. Si es la primera vez que coges una máquina de coser, es importante cogerle soltura. Para esto he preparado 3 ejercicios muy fáciles para los que no necesitarás tela, ni hilos, ni canilla, ni enhebrar la máquina, sino que los vamos a coser directamente sobre un papel. Se trata de seguir las líneas dibujadas sobre el papel con la máquina a tu ritmo, todo lo lento que quieras, y repetir el ejercicio tantas veces como necesites. Primero se trabaja la costura recta, después se trabaja costura con curvas y por último se trabajan las esquinas. Bajamos el prensatelas y pinchamos sobre la línea.
Con el segundo ejercicio haremos lo mismo, pero tenemos que seguir la curvatura. Con el tercer ejercicio tendremos que ir parando en cada esquina. Dejamos la aguja pinchada, levantamos el prensatelas y giramos el papel. ¿Es útil la regla flexible? Bueno, pues podéis juzgarlo vosotros mismos. El problema es que hay que doblarla manualmente. Y o tienes mucha habilidad o las curvas suelen quedar un poco como un churro. Siempre recomendaré como mejor opción las reglas especiales para costura. Es decir, esta, la regla multicurvas o sisómetro, estas dos son la misma, o la regla de cadera. En el caso de que no nos valga ninguna de las curvas, ya que por ejemplo a lo mejor es un tiro de un pantalón que es demasiado largo para utilizar una regla, yo siempre lo recomendaré trazar a mano alzada. Las primeras veces la curva nos saldrá regular, pero con la práctica iremos mejorando. Así que personalmente yo, en conclusión, considero que la regla flexible es un gasto innecesario. Hay que ser metódicos a la hora de transformar patrones. Para evitar equivocaciones, yo siempre sigo el mismo orden en mis patrones. Primero tengo el básico, delantero y la espalda siempre trazados. Después cojo la pieza que manda, la que más se ve, que suele ser el delantero, pero no siempre. Y comienzo. Primero le doy el largo que yo deseo. Después le doy holguras en la sisa, cintura y cadera. Después afino las esquinas. Después modifico el escote. En el caso de que sea una prenda sin mangas, le modifico la parte del hombro que corresponde a la manga. Y por último, si tengo que hacer transformaciones especiales tipo traslación de pinzas, pliegues, bolsillos, etc., lo hago después de todo esto. Y cuando he terminado con esta pieza, me paso a la espalda y sigo también el mismo orden para no equivocarme y que me queden las dos piezas cuadradas. No es recomendable coser velcro con pegamento. Este que tengo aquí es velcro normal, del que no tiene pegamento, y es el que se tiene que utilizar para costura. ¿Por qué? Porque la aguja va a estar constantemente traspasando el velcro y eso va a provocar que si tiene pegamento se nos llene la aguja de pegamento a medida que vamos cosiendo. La aguja quedará arruinada y la tendremos que tirar, ya que puede dañar otros tejidos. En cuanto a la máquina, puedes acortar su vida útil. Siempre recomendaré que si vas a coser velcro, que cojas el que no lleve pegamento. Dirección de los ojales según el tipo de prenda. En cinturillas de faldas y pantalones, los ojales están en posición horizontal. En puños y en cuellos de camisa, el ojal va en modo horizontal, pero en el cruce de las camisas, el ojal va vertical. En el cruce de los abrigos, los ojales van en modo horizontal. Cuando se pone horizontal, es para dar un pelín de margen por si necesitas que la prenda quede un poquito más amplia. Por eso se pone en abrigos y en cinturillas de faldas y pantalones. En el cruce de las camisas es el único sitio en el que se pone en vertical, ya que si lo hiciéramos de la otra manera se nos podría abrir el cruce y eso queda feo. En los abrigos lo ponemos horizontal, ya que el cruce es más grande y es muy difícil que se nos abra la prenda, de modo que se nos vea lo que hay debajo. Si has trazado un patrón de manga y lo mides con el metro, te darás cuenta de que la manga mide más que la suma de las dos sisas. Generalmente unos 2 centímetros aproximadamente. Si sale igual o más pequeño, el patrón está mal trazado. ¿Y por qué es así? Porque esos 2 centímetros de más nos ayudan a dar el volumen que necesitamos para meter nuestro hombro y nuestro brazo, que son redonditos. Esto se hace mediante la técnica del embebido y si lo haces bien no quedará ningún pliegue. La manga debe ser aproximadamente 2 centímetros más grande. Si es menos, quedará pequeña y si es de más de 2 centímetros, saldrán pliegues. ¿Es necesario un maniquí para coser? No es necesario, pero es útil. Eso sí, para aquellos que trabajan los patrones tallando la prenda directamente sobre el maniquí, evidentemente es completamente necesario. Pero si trabajas sobre patrón base, no necesitas tenerlo. Si lo tienes, no necesitas que sea tu talla exacta ni que sea regulable. Yo lo utilizo sobre todo a la hora de probar cuellos y forrar abrigos, como habréis visto en alguno de mis vídeos. También va a resultar muy útil si vais a trabajar drapeados.
este es el truco que yo utilizo para coser con conos grandes. Yo coso generalmente con conos grandes porque cunden más y son más económicos, pero en mi máquina no puedo ponerlos, ya que en esta pieza el cono no se me queda bien sujeto. Hace tiempo me compré un adaptador, este de aquí, que se coloca aquí para poner el cono, pero personalmente no me termina de convencer este sistema, ya que parece como que me tira siempre del hilo. Por eso utilizo esta otra técnica, es decir, dejar el cono en el suelo, porque si lo dejáis en la mesa empezará a bailar por toda la mesa y se os va a enredar el hilo. Para enhebrarlo, la única diferencia es que yo lo paso por este agujerito de aquí y ya después utilizo el enhebrado normal. Formas de rematar un cuello o escote. Si te fijas en la ropa que llevas puesta, verás que el cuello nunca va rematado con un dobladillo. Entonces, ¿de qué formas podemos hacerlo? La primera de ellas es mediante vistas, que es esto de aquí. El segundo método es mediante bieses, sobre todo recomendado para camisetas y tejidos elásticos. El tercer método es con postizos, que esto se utiliza también para camisetas, sudaderas y jerseys. Y por último, las camisas suelen rematarse mediante cuellos, con tirilla, sin tirilla, cuello mao, cuello bebé. En mi canal tengo publicados todos estos métodos para cerrar el cuello. Te animo a que los pruebes y a que me digas cuál de ellos es tu preferido. Cómo usar la regla de curvas en la manga. Vamos a tener que unir los puntos de 3 en 3 con nuestra regla de curvas. Si seguís mi método de patronaje de manga, esta es la forma de colocar la regla. Vamos a unir este y con este. Colocamos la regla en esta posición y trazamos la curva. Como veréis, ahora mismo la regla parece que tiene forma de J. Después vamos a unir este y con este. Ponemos la regla de curva en esta posición y unimos los 3 puntos. Esto parece que tiene forma de P. Ahora vamos a unir este de aquí con este y con este. Pues le damos la vuelta a la regla y unimos los puntos de 3 en 3. Esto es como si tuviera forma de Q. Y por último unimos este punto con este y con este. Le damos la vuelta a la regla y los unimos. Y como veréis, la regla está en posición de B. Para que os acordáis de ello, jamón con pan, qué bueno. ¿Qué telas debes evitar si estás aprendiendo a coser? Las telas que resbalan mucho, tipo gasa, tipo piel de ángel y en general aquellas que resbalan, ya que son difíciles de manipular. Las telas tipo Chanel, que yo ahora mismo no tengo ninguna, pero que sepáis que deshilachan mucho y bueno, o trabajas muy rápido o te puedes quedar sin tela. Después, las licras y telas elásticas, rollo tela de camiseta. Estas suelen dar problemas en la máquina de coser, sobre todo si no tienes mucha pericia con ella. El terciopelo, las telas de pedrería o lentejuelas, las telas de pelo suelen ser bastante complicadas de trabajar, así que si estás aprendiendo te recomiendo que de momento las evites. Y por último, las telas de cuadros, que no es que sean difícil de trabajar con ellas, simplemente es que como llevan cuadros tienen que estar alineados y ello os va a llevar mucho más tiempo de trabajo que si trabajáis con otro tipo de tela. Siempre será mucho más satisfactorio manejar una tela que sea fácil de manipular y acabar tus primeros proyectos rapidito.